Buenas tardes. Bien por todos los que han podido completar el campus. Quienes no han podido, bueno, tienen tiempo todavía hasta la semana que viene. Al menos estas primeras pestañas, ¿sí? Es una materia anual. Y lo que voy a evaluar solamente es el contenido de introducción, reflexionando acerca de los modelos de desarrollo, y el eje 1, antecedentes, conceptos y paradigmas. ¿Sí? Estos ya a más tardar, la semana que viene tendrían que estar completos para que puedan hacer el parcial. Agregué una pestaña más, ¿sí? De lo que ha ido surgiendo. ¿Por qué? Porque esta pestaña de conceptos facilitadores para el proyecto final, no solamente el parcial, les va a ayudar a tener un fundamento profesional a la hora de la exposición de los argumentos de ustedes, porque lo que van a hacer en un proyecto justamente tiene que ver con realizar un plan de acción para transformar la realidad. Y como profesionales tienen que saber fundamentarlo. Entonces acá tienen las críticas a la mano invisible de Adam Smith, ¿sí? El marco teórico y político de Estado y Sociedad, que eso ya lo vieron el año pasado, pero que bueno, ahí les dejo un resumen, ¿sí? Que les puede, a medida que ustedes van tipeando el proyecto final, no solamente para los parciales, para el momento en que van a hacer el proyecto final con el que van a probar regularizar la materia para poderse presentar en mesa final, ¿sí? Ustedes tengan todo el material teórico a mano. Estamos en la primera etapa de esta materia, estamos viendo el marco teórico. Y aparte ya iniciamos en clase la parte metodológica, ¿sí? Que no es específicamente la teórica, sino es concretamente cómo llevar la teoría a la práctica, planificando el desarrollo local, y estamos en la parte de los árboles, ¿sí? Árbol de problemas, del momento de diagnóstico, árbol de objetivos, del momento normativo, y el árbol de metas y fines que pertenece al táctico operacional, ¿sí? Esto ya es la unidad 3, pero yo la estamos viendo presencialmente antes de que finalice el cursado presencial, ¿sí? Ya después, lo que quede de esta materia lo van a ir haciendo a medida que les voy habilitando las pestañas de cada unidad hasta completar la lectura total de la materia, que tiene una parte teórica, que es esta la que estamos viendo, y la metodológica, ¿sí? Que está en la pestaña 3. Por lo tanto, los invito a que se pongan al día, hagan el esfuerzo mientras dure el cursado de completar estas pestañas, estas actividades, ¿sí? Que a su vez es un insumo para hacer la evaluación, ¿sí? Acá también les dejo algo interesante sobre justicia social, porque parece que solamente un partido político habla de justicia social, pero en realidad este es un derecho humano que está desde el siglo XIX a partir de la Revolución Francesa, y también es cuando se empieza ya a institucionalizar la perspectiva de los derechos humanos, ¿sí? Las bases del derecho humano. O sea que hablar de justicia social no es patrimonio de ningún partido político en especial. Entonces, bueno, les dejo este marco teórico que es la justicia social según la ONU, que también les puede servir para que puedan llegar a una ideología transpartidaria, más allá de los partidos políticos. Después, cada partido político, la justicia social es un valor humano, es patrimonio de la humanidad, ¿sí? Que logró cristalizarse como un derecho a través del enfoque de los derechos humanos, pero es un valor universal, es propiedad de la humanidad, no es propiedad ni de ningún partido político ni de ninguna religión. No obstante, partidos políticos, religiones, ONG, organizaciones de la sociedad civil pueden adherir a este valor universal, ¿sí? Pero
no apropiarse, nadie, ninguna institución se apropia porque es de un bien común, la justicia social es un bien común. Y acá también, para ir aclarando esto, ¿por qué es importante tener en cuenta la lógica del bien común y no solamente la lógica de la ganancia privada, ¿sí? O de la propiedad privada, ¿sí? Eso también adherimos porque somos una sociedad capitalista, tenemos un modo de producción capitalista, ¿sí? Solo que la justicia social trasciende modos de producción, sistemas, eh, sistemas y instituciones, ¿sí? Políticas, culturales, sociales, económicas, las que sean. Entonces la justicia social es un valor humano y es propiedad de bien común, ¿sí? Entonces eso también les pueden servir porque puede ayudarles a fundamentar lo que decimos dentro de, por ejemplo, sobre todo cuando formulamos leyes eh, desde el aparato legislativo, es la parte teleológica, ¿sí? Los fines que perseguimos, teleológico, que no es lo mismo que teológico, ¿sí? Teológico tiene que ver con las religiones, teleológico tiene que ver con los fines humanistas que persigue cualquier proyecto hecho por humanos, ¿sí? Porque somos humanos los que estamos haciendo este proyecto, ¿sí? No es que somos animales no racionales o no pensantes, ¿sí? Bien, entonces, y después los derechos fundamentales, hay que hablar con el enfoque de derecho. Lo que les he puesto acá no es más que la misma información que ustedes tenían en Estado y Sociedad, ¿sí? Para que se sirvan de ellos a la hora de fundamentar. A veces nos quedamos con los discursos de forma, ¿sí? Tratando de hablar de los derechos humanos y ustedes para eso están en un nivel superior de educación que pertenece a la estructura de la ciencia. Entonces, para que ustedes ya empiecen a hablar desde una fundamentación teórica, científica, profesional, ¿sí? Ese es el fin que tiene el IES, ¿sí? Entonces, se puede hablar de los derechos fundamentales, de la justicia social, desde el lenguaje común, claro que sí, pero ustedes lo tienen que fundamentar haciendo las citas. Entonces, pueden copiar partes, ¿sí? De estas doctrinas económicas, de la teoría política, cuando marcamos la forma de gobierno, ¿sí? Que es tan válida también como la forma de Estado, que lo dice a nivel jurídico, ¿sí? Pero también las formas de gobierno son ideologías que se van construyendo a lo largo de la historia, que pasa desde sus inicios, ¿no? Del Estado moderno, que es el liberalismo, hasta llegar hasta los estados sociales de derecho, ¿sí? Eso es lo que yo también quiero. Miren, la forma en que yo les estoy hablando en este momento, yo no estoy leyendo nada, ¿sí? Estoy hablando, lo que estoy haciendo es un uso del marco teórico que tuve en mi formación profesional, ¿sí? Y estoy tratando de eh, unir ideas, conceptos, palabras, ¿sí? Estoy tratando de lograr una lógica, ¿sí? Al hablar, que es lo que ustedes también en su momento van a tener que lograr cuando se reciban, porque van a ser técnicos superiores, ¿sí? Entonces, es importante que el proyecto que ustedes inician acá conmigo ya se están ejercitando incluso para la práctica profesionalizante del año que viene, ¿sí? Entonces, se puede hablar tranquilamente desde los ideales que tiene cada uno, desde los pensamientos que tienen cada uno, esas ideas o pensamientos que si siguen un programa, un plan de acción para transformar la realidad, se transforman en ideología, ¿sí? Basados en una doctrina. Entonces es importante el conocimiento de todo este marco teórico que ustedes van teniendo. Entonces, la evaluación de parcial, la carpeta abierta, que es este que les he habilitado acá, ¿sí? Comienza desde hoy, no, desde ayer 17 ya estaba habilitado, sí que lo subí, hasta el 30 de abril, ¿sí? Algunos de ustedes me dijeron
que tienen ahora el examen parcial el lunes. Bueno, por eso les di una semana más. Lo que sí les digo, que no se confíen, o sea, dedíquenle aunque sea todos los días, van haciendo una parte de este parcial, una partecita que también va a guardar coherencia con lo que han ido avanzando en el campus, porque a medida que ustedes van viendo cada una de las consignas que yo les voy a poner, ¿sí? Ahí se van a acordar de que eso lo hicieron en una de las actividades del campus. Entonces tienen que ir hacia esa actividad, ¿sí? Traerla, copiarla, pegar, copiar, y después le tienen que dar, ¿sí?, una redacción que muestre que hay un análisis. Ya lo vamos a ver enseguida, yo les voy a mostrar con algunos ejemplos cómo lograr esto. Esto es una habilidad que ustedes también tienen que entrenarse como futuros profesionales, ¿sí? No solamente el copiar y pegar. Entonces, la idea de este parcial, si esa carpeta abierta, en donde yo les voy a invitar a pisar un documento que no es nada más y nada menos que el inicio del proyecto de ustedes, ¿sí? Tiene ese fin. Esto también es pedagógico y ayuda al aprendizaje, no solamente manejar teoría, sino saber aplicarla para brindar un análisis, ¿sí? Sobre todo si es un análisis crítico. Todo proyecto termina siendo crítico. ¿Por qué? Porque un proyecto se origina en base a un problema. Hay un problema social que estoy detectando, entonces inevitablemente va a ser crítico, porque si no, no haría falta hacer un proyecto para modificar la realidad. Quiero que sientan placer al hacer esto, que sientan ese placer de decir, estoy adquiriendo habilidades, me estoy entrenando para tener una mirada profesional, una mirada crítica con fundamentación teórica, con herramientas prácticas para poder llevar a la realidad, nada más y nada menos que la idea que estoy teniendo para solucionar un problema. Y qué bueno que sea desde los técnicos, desde una tecnicatura, ¿sí? Porque ustedes son los que están más cerca de la sociedad, no es como el CONICET o el CRISIT, ¿sí?, que están más enfrascados ahí en su mundo intelectual, ¿sí? Ustedes son técnicos, o sea que ustedes están más cerca de la sociedad. Qué importante entonces vean este parcial para poder adquirir esas habilidades de análisis, de reflexión. Con este parcial también van a aprender a utilizar el marco teórico para ponerlo a disposición de las ideas de ustedes, ¿sí? Y no querer encajonar la realidad a un modelo teórico. No, no, no. Tiene que haber un influjo mutuo entre teoría y práctica. Piensen que a los sociólogos están 5 años para formarnos en esto. ¿Sí? Este influjo, este ida y vuelta, dialogar con la teoría, tomar de ella lo que me sirve a mi política para planificar el plan que después lo voy a desagregar en programas y que a nivel concreto lo voy a concretar, valga la redundancia, en proyectos, ¿sí? Entonces, todavía a ustedes les faltan muchas materias metodológicas, que eso lo van a ver en lo que les queda de segundo año y en tercer año, como gestión de políticas públicas, formulación de proyectos y programas, ¿sí? Metodología también, que la van a tener en este año, en segundo año, pero este es un gran inicio, ¿sí? Por lo tanto, en este primer examen, lo que yo estoy buscando es esto, ayudarlos a que se ejerciten, por eso les doy 2 semanas, previamente les hice hacer la lectura comprensiva, sus esquemitas con esas actividades que ustedes respondieron, ¿sí? Porque es así como un profesional logra poder interpretar la realidad y salir de esos discursos simplistas, ¿sí?, que no logran una argumentación convincente porque no están pudiendo hacer un diagnóstico y un análisis de la realidad. Y para lograr eso tengo que saber de historia, de política, de sociología, de antropología, de derecho,
¿sí? Y para eso ustedes están teniendo todas estas materias. Entonces, sientan placer de realizar esto. Va a ser un gran logro que hagan este parcial. Y si por alguna razón no les va bien en el parcial, estoy yo para ayudarlos. Pero estoy para ayudarlos siempre y cuando hayan leído, resumido. Está bien que se ayuden entre ustedes, por supuesto que tiene que ser así. Yo también lo hacía cuando era una estudiante universitaria, ¿sí? Siempre había un compañero que por razones de trabajo o porque no había tenido un bagaje teórico previo en su vida, porque no fue hijo de un político, un sociólogo o un doctor, es una persona que quizás tenía un trabajo manual muy básico. Entonces yo, claro, mi facultad de ciencias políticas en esto son muy solidarias, no competíamos entre los compañeros, nos ayudábamos. Y yo le ayudaba a comprender, pero después ese compañero o compañera solito tenía que hacer su actividad, ¿sí? Por eso les estoy pidiendo, ¿puede haber un trabajo en grupo? Por supuesto que sí, pero el trabajo hasta ahora para presentarlo a nivel formal tiene que ser de un esfuerzo personal, ¿sí? Entonces, siempre y cuando ustedes hayan leído, yo me voy a dar cuenta cuando son preguntas de comprensión de lo que leyeron a cuando son preguntas porque no leyeron nada, ¿sí? Ahí no los voy a poder ayudar porque para eso van a tener que volver a cursar. Entonces, eso ya quedó claro. Guía para la realización del plan de desarrollo local, ¿sí? Documento de trabajo para regularizar y rendir exámenes parciales e iniciar lo que va a ser la primera parte del proyecto final que ustedes van a armar, ¿sí? Para que puedan regularizar la materia y con ese mismo proyecto lo defienden ante el tribunal del examen final. La primera parte de este trabajo, obviamente, empieza por la fundamentación, sea un proyecto legislativo, sea un proyecto social, sea un proyecto de una ONG, sea un proyecto de gestión de políticas públicas, de algún ministerio, área de gobierno, lo que sea. Todo comienzo con una fundamentación en donde ustedes exponen la pregunta de investigación que ustedes los lleva a hacer un recorte de la realidad para planificar la acción, para transformar la sociedad y resolver problemas. Fundamentación, ¿sí? Interés e importancia de la temática, porque ustedes también tienen que saber vender el diagnóstico que están realizando, ¿sí? Y la táctica que van a diseñar de manera profesional, ¿sí? La táctica que van a diseñar para poder dar cuerpo y forma a la estrategia de la visión y la misión, ¿sí? Esa es la primera parte. Se enuncia a nivel general el contexto social, histórico, ¿sí? Qué importante entonces que también vamos a hacer participar a la materia de problemática sociocultural. Sí, Luli. Si me demoro es porque tengo que ir y venir. Vamos, Luli, ¿qué me Sí, querías profe, preguntar? quería pedirle si por favor puede hablar un poquito más fuerte, porque yo por lo menos no tengo auriculares y le escucho muy bajito. ¿Ahí se me escucha Em, mejor o no? a ver, ¿Ahí se me escucha un mejor? poquito, sí, un poquito mejor. A ver, para Luli, no te me vayas. Fíjate ahí, porque... No, profe, ahora no se escucha, si es que está hablando. Esta cosa tecnológica. Bien, No, está continúo. hablando acá. Ahí está, ahí continuamos. Bien, ahí está. Continuamos. A ver, ¿será que está abajo el micrófono? Bueno, guía para la realización del plan de desarrollo local. ¿Sí? Acá explico que es a carpeta abierta, que ya se los estuve diciendo todo este tiempo, y que a su vez parte de esta fundamentación se alimentará del espacio curricular problemática sociocultural
y del trabajo, ¿sí? Por lo tanto, vas a estar debidamente guiado porque en el documento que te adjunto aparte, que ahora sí tienen que trabajar en un archivo Word y no lo van a subir hasta que ustedes no lo hayan terminado, que tienen tiempo hasta el 30 de octubre, ¿sí? Ahí, a medida que lo vayan pisando, van a anotar con color rojo que se indican las consignas del parcial de desarrollo local y con verde, color verde, las de la fundamentación y metodología de acción para la transformación social, ¿sí? Esa es la parte que le pertenece a problemática sociocultural y del trabajo. También les voy a pedir que una vez que finalicen no borren las consignas que yo les puse para que yo sepa cómo han ido trabajando, ¿sí? Ya después a futuro, cuando eso esté aprobado, por mí evaluado y aprobado, ahí sí lo van a tener que limpiar y van a tener que quitar las consignas y ahí les va a quedar el trabajito en crudo. Pero mientras tanto, no. Bien, entonces, acá dice, estos exámenes parciales a carpeta abierta se dividen en distintas tandas, siendo la primera la que corresponde a la parte teórica de fundamento, que es el parcial número 1. Y los restantes exámenes parciales a carpeta abierta van a quedar subidos aquí en el campus para que al momento que se termine el dictado presencial, que no falta mucho, ya ahí vamos a seguir interactuando a través del campus. Entonces ustedes van a ver que en los futuros parciales de evaluación, ¿sí? La evaluación es el momento de la integración del proceso de aprendizaje. Es el momento en que yo, después de que ustedes leen, esquematizan, yo necesito saber si han logrado comprender, aprenderlo, y ahí yo los evalúo y les hago de ahí el seguimiento, ¿sí? Bien, te pido por favor no borres las consignas, eso lo haremos una vez que hayas aprobado para que quede formato final de proyecto. Bien, esto es muy importante, como yo estoy evaluando habilidades de análisis y me estoy saliendo del formato lineal que es copia y pegue o memorice y dígame como un loro lo que estudió o leyó. Como yo necesito salir de ese nivel para poder generarle habilidades y aptitudes, ¿sí?, de análisis y reflexión, he creado esto, lo que se llama en pedagogía rúbrica, ¿sí? Es un sistema de medición. Yo voy a evaluar la profundidad y el análisis. Antes que nada, profundidad y análisis solamente lo voy a lograr si leo, si adquiero un nuevo marco teórico. Para eso está el edificio de la ciencia, para eso están las materias teóricas, para eso están todas las lecturas que ustedes tienen que ir contestando. Si no, no puedo lograr profundidad y análisis. Voy a aprobar satisfactoriamente si logro expresar de manera clara esto que está acá, el tema asignado, dando formato de redacción encadenado, coherente, que no muestra un simple copy-pegue, demostrando detalles que muestran su dominio, reflexión, lectura del campus y cumplimiento de las actividades. La única forma que yo tengo de darme cuenta que ustedes han leído es cumpliendo con las actividades, ¿sí? Y como es una carrera semipresencial, no tengo otra forma que seguir conectada con ustedes en esta materia anual que no termina con el cursado presencial, sino que va a terminar cerca de fin de año. La única forma es que sigamos conectados por el campus. Por eso es que les pido esa exigencia de cumplir con las actividades y leer el campus. Alcanzo un nivel regular, que es este segundo de acá, si las descripciones ofrecidas son un tanto ambiguas, sin reflexión, el contenido y redacción es un simple copia y pegue, no está conectada una oración con la anterior, ¿sí?, sin elaboración personal de adaptación y análisis de este marco teórico del campus. Puede ser que lo hayan leído, pero que les falta esa parte.
¿Que les puede faltar? Claro que sí, si para eso nos estamos entrenando. ¿Sí? Y esta evaluación parcial es para que yo ayudarlos a que ustedes se entrenen. ¿Sí? ¿Qué puede pasar? Que han hecho todo, han leído, han resumido y les esté faltando un poquito esto. Bueno, yo el parcial se los voy a devolver para que lo reelaboren y los voy a ayudar porque ya voy a estar viendo qué partes les cuesta más este análisis y qué parte no. ¿Sí? ¿Cuándo es insuficiente y se sacan 0 puntos? Cuando la descripción del tema ha sido incorrecta, no ha utilizado material del campus virtual, no ha elaborado análisis de lo que está leyendo, o sea, no hay reflexión, muestra escasa habilidad de reflexión y análisis, denota falta de lectura y comprensión de las actividades del campus. Les llega a pasar esto, puede ser por 2 razones. Una, que les está faltando lectura. Tienen tiempo hasta fin de año de ponerse al día con la lectura. Les digo que lo hagan bastante rápido porque van a tener otras materias y ustedes tienen el tema de falta de tiempo. No dejen para último momento esta materia. ¿Sí? Y lo otro es que realmente, y lo he visto, sobre todo en Estado y Sociedad, hay personas que por más que leen resumen les cuesta horrores. Bueno, para eso estoy yo. Cuando sean esos casos, yo los voy a ayudar, ¿sí? Estamos juntos para trabajar. ¿Que le pueden ayudar pedir ayuda a un compañero? Claro que sí. Hay compañeros que tienen más dialéctica, más bagaje institucional, teórico. Claro que sí. Pero no pueden que ese compañero haga el trabajo por ustedes. No sirve. Porque me lo van a probar. Claro, yo no voy a tener como darme cuenta que no le copiaron todo al compañero. Pero en el examen final, que va a ser individual, ahí va a saltar. Entonces, tarde o temprano me voy a dar cuenta. Aprovechenme a mí entonces durante el cursado. Trabajo escrito. Este es otro ítem que yo voy a evaluarles. El trabajo cumple con las indicaciones iniciales de organización. ¿Sí? Pisan lo que yo voy diciendo. ¿Sí? Claro que hay compañeros, compañeras que tienen más dialéctica o porque estudiaron otra carrera o porque ya vienen acostumbrados porque trabajan para algún diputado que ustedes le tienen que hacer esto que van a hacer ahora ya lo vienen haciendo desde antes. Puede pasar esto, claro que sí. Pero no se pierde el hilo, ¿sí? Porque manejan, están acostumbrados a hacer este trabajo, ¿sí? Dialéctico. Pero si yo noto que esto lo hacen porque no han leído y no entienden nada y no siguen la estructura que yo les pido, ahí sí voy a tener que intervenir y bueno, y cada caso concreto lo vamos a ir trabajando. En un sistema medio, sí, no va a sacar un 10 sobresaliente, pero va a estar ahí cercano a no desaprobar, el trabajo adecuado, pero la organización no cumple con lo esperado, pero el trabajo es adecuado, ¿sí? Puede pasar ese caso también. Y 0,0 que no van a aprobar es el trabajo ha sido presentado sin claridad, es impreciso y ambiguo, ¿sí? Marco teórico, es importante, yo les enseñé en lectura y comprensión de textos el año pasado que es un delito apropiarse de ideas de terceros y no hacer las citas. Primero es un delito y un profesional esto lo sabe, ¿sí? Presentan un proyecto en donde le roban las ideas a otra persona. Bien, eso no se puede hacer. Sí, lo que puedo hacer, si hay un proyecto previo o un libro que alguien lo ha escrito, tomo su idea, la cito a la persona y puedo hacer un análisis de esa idea porque puedo estar a favor o en contra. Eso sí se puede hacer. Es más, debe ser así porque es así como avanza el conocimiento de la ciencia para llegar a la verdad. Sí, la construimos la verdad entre varios científicos, entre varios técnicos. La verdad no la tiene un solo científico o un solo paradigma, es solo una faceta de una partecita de la verdad total. Bien, vamos al caso ahí medio, ni fu ni fa, que no está ni entre un sobresaliente ni un desaprobado. Respondió en su mayoría con información extraída de Google, sin hacer citas y sin haber utilizado mayoritariamente el contenido obligatorio del campus virtual. Esto también he visto que me ha pasado en otros espacios. Uy, tengo que leer no sé cuántas pestañas de la profesora, lo googleo.
Está bien, lo han googleado, yo me he dado cuenta, no soy tonta. Justo googlearon algo que estaba bien, se los dejé pasar para no mortificarlos porque sé que tienen muchos problemas a nivel personal, laboral. Pero no está bien hacer eso. Lean el material que ha preparado el docente, ¿sí? Porque es un material que está bien chequeado, ¿sí? En Google, y más estas cosas ideológicas, a veces les pueden mentir, les pueden mostrar como que algo es verdad, ¿sí? Y pueden meter la pata a nivel ideológico. Así que aprovechen a usar el campus, ¿sí? Es importante, lo hacemos de buena onda. Bien, y cuando alguien ya desaprueba la utilización del marco teórico ha sido incorrecta y encima incompleta, ¿sí? Bien, hay algo acá que no he puesto, pero que ya están prevenidos. Si yo veo un parcial exactamente igual al otro, los tengo que anular a ambos parciales, ¿sí? Porque eso se llama copia y eso amerita a una sanción disciplinaria. Bien, acá tienen el esquema de calificación por porcentaje, ¿sí? Bien, te invito a comenzar el parcial adjunto para que lo pises. Tienes tiempo de entregarlo hasta las 24 horas del día 30 de abril de 2024 a las 24 horas. O sea que empiecen a hacerlo porque hay algunos que han completado todas las actividades del campus, genial, ¿sí? Y los que lo llevan a la mitad, no importa, lo empiezan a hacer despacito a medida que van avanzando y traten, ¿sí? Cuando estén faltando unos 3 o 4 días para que se cumpla el plazo el 30 de octubre, traten de apurarse, ¿sí? Y ahí yo los voy a estar esperando el 30 de octubre, ¿sí? Bien, ahora vamos a pasar al parcial. Concretamente, acá está, pero antes quiero saber si hay alguna duda que me quieran hacer de todo esto que he dicho. Pueden habilitar los micrófonos y los escucho. Y habilito la cámara si me ven también. Me corté el pelo, les voy avisando. Bueno, ¿alguna duda? Bien. Hola, buenas, profesora. Sí, Luisito, ¿qué Yo pasó? tengo una... ¿Sí? Como Es archivo decir, adjunto. Lo van a perdón, profe, Sí. perdón. O sea que trabajamos sobre el mismo archivo que está en el campus. Trabajamos en el mismo archivo. Lo pisan, claro, por eso se los puse en archivo Word, lo pisan, trabajan sobre él y después me lo adjuntan como archivo adjunto. Perfecto. Entonces, si ustedes aprueban el archivo adjunto que me mandaron en desarrollo local, automáticamente voy a ir, por ejemplo, si fue Javier, lo subió, se lo corregí y lo aprobó, lo puede aprobar de dos maneras. Puede aprobar porque yo le digo, mira Javier, en este punto, en este y en el otro, te faltó esto, esto y esto. ¿Sí? Si yo veo que es poquito lo que le falta, se lo completo yo y le digo, así está bien, aprobaste. Si veo que le faltó mucho, le voy a pedir que lo rehaga. Le voy a decir, mira, va a estar todo bien, pero vas a tener que ver esto, esto o esto. ¿Sí? Lo vuelve a rehacer, me lo vuelve a presentar y yo se lo apruebo. Ahí, cuando él me lo apruebe, yo recién voy a ir a la pestaña de desarrollo local y en esa misma pestaña donde vimos que está el parcial, ¿sí?, de problemática, voy a poner, señor Javier, se le informa que usted aprobó el parcial de esta materia con la nota tanto, y va a ser la misma nota que yo le voy a poner en desarrollo local. Y de esa manera está el trabajo integrado. O sea que en problemática no me tiene que adjuntar nada, solamente en desarrollo local. ¿Sí? Con todo este detalle que yo acabo de explicar, ¿por qué? Porque también, a su vez, el campus a mí me lo revisan. ¿Sí? No sé si sabían que ahora, a partir de este año, tenemos usuarios externos al IES que están evaluando y observando
¿sí?, la calidad de lo que son los entornos virtuales de aprendizaje, porque ustedes son estudiantes virtuales también, no solamente estudiantes presenciales. Entonces, ¿quedó aclarada ahí la duda? Sí, por supuesto, a mí sí. Muy bien. ¿Alguna duda más al respecto? Bien. Bueno, esto que yo les estoy enseñando también tiene que ver con ser un alumno virtual, que si esto uno lo aplica, toma lo positivo de la virtualidad. Y la virtualidad, cuando se realizan evaluaciones de este tipo, con control de lectura, se realizan estas rúbricas como las que les mostré acá para evaluar, ¿sí?, porcentaje, donde queda detallado qué es lo que uno evalúa, puede funcionar muy bien la educación virtual, ¿sí? Si no es un lío, Bueno, vamos entonces ahora con el parcial. En estos momentos díganme si están viendo mi archivo Word del parcial. Alguien me avisa, me habilita su micrófono y me dice si lo está viendo el archivo Word. No. ¿No? Ok, entonces... Sí. Bien, vamos a dejar de tener la presentación y ahora voy a volver a... ahí está. Si todo sale bien, en estos momentos están viendo mi archivo Word, ¿verdad? Sí, Ahora profe. sí. Ya, Sí, ahora profe. sí. Bueno, fíjense. Acá tienen que poner la fecha y el estudiante. El parcial es individual y virtual a carpeta abierta, escrito a través del tipeo por campus virtual. Si lo desea, puede optar por rendir examen oral, previamente memorizando los trabajos prácticos del campus. Esto es para aquel, sí, que porque le ha ocurrido cosas terribles en la vida no tiene tiempo de ingresar al campus. Le doy esta opción. Próxima clase, que es la semana que viene, me estudia de memoria todo lo que hemos visto en la pestaña Introducción y Unidad 1, de memoria, y le tomo un examen, puede ser escrito u oral. ¿Sí? Está esa opción también, para facilitarle a aquel que no puede ingresar al campus. Yo les sugiero que trabajen en el campus y carpeta abierta. Bueno, si entre estudiantes se encuentran copias iguales a nivel parcial o total, se anularán los parciales, evite sanciones. Entre compañeros se pueden ayudar a comprender una temática. Perfecto, perfecto, porque un compañero que puede ir a los presenciales o maneja justo una temática más que otra, le puede conversar a otro compañero para que pueda comprender esa temática y después el compañero, ya más clarificado, puede ir a hacer el parcial, ¿sí? Eso se puede hacer. Lo que no se puede hacer es que el compañero le dé su trabajo al otro compañero para que copie y pegue la producción de él, ¿sí? Bien. Si continúan las dudas, a pesar de que los compañeros le aclararon dudas comprensivas, siguen las dudas de una temática, puede consultar a la profesora siempre y cuando haya realizado la actividad obligatoria en el campus, porque las consultas son sobre temáticas leídas y esquematizadas del campus y no dudas por falta de lectura, ¿sí? El contenido de este primer parcial servirá para completar el ítem Fundamentación e Introducción del Plan de Desarrollo Local y también la metodología de acción para la transformación social del espacio problemática sociocultural. Bien, entonces, ustedes ya comienzan con este parcial a redactar su proyecto de desarrollo local, su plan de desarrollo. Entonces, cuando encuentren letras en negrita, ¿sí?, eso va. Ustedes van completando. Si va en rojo es porque pertenece al parcial
de desarrollo local. Y si va en verde, es de problemática. Yo les sugiero, si pueden, como tienen de aquí 2 semanas para hacer este trabajo, que vayan trabajando con las 2 materias, ¿sí? Si no, trabajan de a una. Pero a veces con las 2 materias va a ser más clarificador el análisis. ¿Por qué? Porque el espacio de problemática sociocultural les va a ayudar a comprender lo que ustedes están viendo de desarrollo local. Dicho de paso, les digo que así hacemos el trabajo los profesionales cuando hacemos investigaciones. Tomamos nuestro marco teórico, nuestro insumo teórico de otros pensadores, de otros científicos, y empezamos a hacer esta cocina, este laboratorio para generar un nuevo producto. ¿Sí? Bien, entonces, fíjense, esta planificación, porque estamos planificando el desarrollo local, ¿no? Esta planificación tiene por objeto dar respuesta a la pregunta de investigación. Y acá pongo colocar la pregunta que dio origen al árbol de problemas. Javier, ¿cuál fue tu pregunta? Que después la transformamos en problema, que fue el tronco. ¿Sí? El tronco del árbol de problemas. Pero ¿cuál fue la primera pregunta, Javier? ¿Te acordás que te quedó la pregunta y después la formulación del problema? La pregunta de la problemática era la siguiente, o es la siguiente. ¿Es necesario defender la industria nacional? Yo después, obviamente, la reformulé diciendo de que es importante la industrialización a los fines de extender las fronteras de producción. Bien, bien, bien. Pero no, acá solamente se pone la pregunta, porque estamos haciendo la fundamentación. Cuando nos estamos introduciendo, todavía no estamos escribiendo la solución al problema, que es el plan de acción. Acá, como en cualquier libro, en una introducción yo muestro la problemática, pero no muestro la solución todavía, ¿sí? No muestro si se puede o no se puede lograr. Bien, acá va la pregunta. ¿Se acuerdan que hay muchas preguntas que ustedes tenían que elegir entre varias preguntas? ¿Se acuerdan que habían varias preguntas? Esa es la pregunta que va. Esa es la pregunta que va, porque después ustedes, cuando construyen el problema, que eso queda en el tronco del árbol de problemas, el problema general, esa construcción es una construcción profesional, ¿sí? Y no hablo de la solución todavía. Eso va a ser en parciales futuros cuando hagamos un análisis del escenario actual y el escenario futuro. Eso lo vamos a ver después. Entonces, acá solamente va la pregunta. De esas, creo, 15 o 20 preguntas o 10 preguntas que yo le dije, a ver, ¿cuál de estas preguntas a ustedes les interesa? Eso solamente tienen que poner, nada más, ¿sí? Obviamente que ustedes esa pregunta van a formular el problema y después van a planificar la solución. Y obviamente que ustedes piensan, como el caso de Javier, que se va a solucionar. Entonces, ahí Javier, lo estoy tomando como ejemplo, pone solamente el enunciado de la pregunta. Solamente la pregunta. Decime, Javier, cuál era la pregunta. Reitérame la pregunta, nada más. Lo demás no. Pensé que se habían ido. Bueno, va la pregunta nomás. Nada más. No sé si se me fue Javier. Va la pregunta. Nada más. A ver, ¿alguna otra pregunta de ejemplo? Profe, A ver, ¿quién otra pregunta de ejemplo? Dale. En mi caso fue, ¿hay crecimiento económico con desarrollo? Muy bien. Acá entonces va. ¿Cómo va a quedar el parcial de Verónica? O de Paola, no sé quién me habló. Esta planificación tiene por objeto dar respuesta a la pregunta de investigación. Decímela, Verónica o Paola, dale, decímela. ¿Hay crecimiento económico con desarrollo? Bien, y la ponen así con signo de pregunta. Y después inmediatamente sigue, ¿sí? En un contexto mundial, postindustrial, capitalista, globalizado y posmoderno, donde nuestra cultura y sociedades latinoamericanas todavía se encuentran en una fase industrial tardía.
Listo. ¿Vieron ahí cómo lo aplicamos? ¿Comprenden la lógica de cómo quiero que trabajen? ¿Sí o no? Sí, profe, perfecto. Ya, entonces, fíjense, si yo empiezo a leer un proyecto como esto, no estoy con alguien que está haciendo un comentario en el programa de Jorge Rial o de Susana Jiménez porque invitó a Menem en su mesa o a Macri o porque estamos en un café. Estoy hablando de una persona que tiene conocimientos de Estado, de sociedad, de problemáticas socioculturales de trabajo. ¿Por qué? Porque me está diciendo, este problema, ¿dónde? En un contexto mundial postindustrial, capitalista, ¿cuándo? Globalizado, ¿cómo? Posmoderno. ¿Qué cultura y qué sociedad? Las latinoamericanas, que todavía se encuentran en una fase industrial tardía. O sea que esto es una introducción de un trabajo hecho por profesionales que conocen lo que están escribiendo, conocen qué significa industrialismo tardío, conocen lo que es lo posmoderno, que viene el debate de modernidad, posmodernidad, porque atienden la crisis de la modernidad, bla, 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 globalizado, que también entiende los procesos de tecnología, el avance tecnológico hacia la cuarta revolución tecnológica con la globalización, la nanotecnología, el contexto postindustrial. Quedó... Ya sé que esto es una planificación, puse fundamentación, hay un primer subtítulo que se llama Construcción histórica del concepto de desarrollo local, porque antes de hablar de lo que yo quiero generar, tengo que fundamentar teóricamente. Bien, fíjense, inmediatamente viene la consigna A de problemática sociocultural, definir diferenciando las sociedades industriales de las postindustriales. Entonces, acá quedaría, por ejemplo, esta planificación tiene por objeto dar respuesta a la pregunta de investigación, ahí va la pregunta que dijimos, en un contexto mundial postindustrial, capitalista, globalizado y posmoderno, donde nuestras culturas y sociedades latinoamericanas todavía se encuentran en una fase industrial tardía. ¿Sí? Y acá ustedes tienen que tomar la consigna, la respuesta a la consigna sobre sociedades industriales y postindustriales y pueden colocar punto aparte. ¿Sí? Consideramos que las características de las sociedades postindustriales, tales como, y enuncian, ¿sí? Para mostrarle al lector de este proyecto, ¿sí? Que gracias a la producción de ustedes también van a generar un conocimiento y lo están socializando, ¿sí? Como profesionales a la comunidad, sea legislatura, municipio, porque dan una charla, por lo que sea. Entonces ustedes tienen que mostrarles, describirles qué es una sociedad postindustrial, ¿sí? Que a su vez deviene, ¿sí? De las industriales. Breve, de manera muy breve. ¿Sí? Entonces, considerando estas características o descripción de las sociedades postindustriales, mi pregunta de investigación está orientada y ahí tratan de relacionarlo. Lo que salga, no se preocupen. Por más que esa relación le esté faltando, ¿sí? Alguna dialéctica, algún contenido más articulado, no importa, ustedes lo ponen, porque yo después voy a entrar a corregirlo, ¿sí? Y les puedo cambiar algunas palabras, los puedo ayudar con la redacción, porque yo ya voy a saber qué intención tienen. Cuando ustedes lo intentaron articular, tiene que ver con algo, porque también ustedes me están demostrando que frente a una problemática como la que expuso, por ejemplo, Paola o Verónica, ¿sí? Frente a una problemática, ustedes ya están distinguiendo y comprendiendo cómo influyen las sociedades postindustriales en esa problemática. Por ejemplo, si la problemática tiene que ver, o la pregunta de investigación, con el desempleo, bueno,
el desempleo histórico que tenemos desde el siglo pasado, ahora se le agrega que estamos en una sociedad postindustrial, con la nanotecnología y la robótica, ¿sí? Pero como aclaramos que estamos en un industrialismo tardío, todavía tenemos que pasar por la fase del desarrollo interno, el proceso de ampliar la frontera de producción. Ustedes lo van colocando, lo que Profe, van a... Sí, perdón, el Luis está esperando para entrar. qué bueno, ahí está. Ah, ahí está. Bien, lo que pasa es que como me tengo que salir de la pantalla para compartir, a veces no veo las actividades que están pasando entre ustedes. Bueno, entonces, lo bueno de ahora que ustedes van a notar, ¿sí? Que van a emitir sus ideas, porque ustedes siempre tuvieron ideas de cómo solucionar la problemática en Argentina, pero no tenían el marco teórico. Para eso sirve. Vamos a la consigna B, es de problemática sociocultural. Elabora una serie de párrafos donde usted puede introducir al lector acerca de la crisis de valores que vivimos, desde el debate entre modernidad y posmodernidad, antropoceno, capitaloceno, y la necesidad de una perspectiva biocultural como explicación de los cambios en el pensamiento social, atentos a la crisis civilizatoria, crisis climáticas y las grandes problemáticas mundiales que solo debe enunciar. Las grandes problemáticas mundiales, el hambre, la exclusión, la marginación, el desempleo, la pobreza, esas son las grandes, el deterioro del medio ambiente, esas son problemáticas mundiales, las nombran nomás, porque ustedes están aclarando en esta fundamentación que solamente van a trabajar una pequeñita parte de toda esa problemática mundial. Y esa pequeñita parte es de Argentina, de un país subdesarrollado, porque la problemática que tenemos nosotros, los países subdesarrollados, sobre esa gran problemática general del hambre, la desnutrición y todo, no es lo mismo a que la elabore un técnico que vive en Alaska o en un país desarrollado, ¿sí? Entonces, también están dando a conocer en la consigna B que esta pregunta de investigación es una problemática de Argentina, que ustedes están tomando de Argentina, a su vez también pertenece a nivel macromundial al macro problema, ¿sí? Porque la materia se llama problemática sociocultural del mundo, ¿sí? Y lo van uniendo y concatenando, ¿sí? Y lo explican. Profe, Sí. profe, quiere entrar también y no puede. A ver. En una reunión. Belén, ahí está. ¿Sí? Entonces, ahí ustedes van uniendo estos conceptos, ¿sí? Saber acerca del debate modernidad y posmodernidad nos pone en el lugar de hacer un análisis sociológico, de psicología social, más o menos está a ese nivel, pero simple, con lo que ustedes vieron de modernidad y posmodernidad, nada más. Entonces ya no van a hablar de personas. La culpa de esto la tienen Juancito, Pepito, que son empresarios, o tal presidente porque es un liberal. No, no, no. Hay todo un contexto que explica, ¿sí? Estos paradigmas, estos sistemas de pensamiento que gobiernan nuestra cultura. Estamos en la posmodernidad, entonces es obvio que por eso hay crisis partidaria, de la representación partidaria, sindical, pero ahora lo explican desde el debate entre modernidad y posmodernidad. Vamos, anímense, lo hacen, salga como salga. Los primeros análisis que hacen son muy básicos, puede faltar algunos conectores en la redacción, no importa, yo después ingreso cuando los evalúo, ¿sí? Y los puedo ayudar, yo voy a entrar al archivo, ¿sí? Y les voy a colocar, les voy a mejorar las frases en base a lo que ustedes escriben para que ustedes se puedan dar cuenta y lo vayan aprendiendo y lo vayan mejorando, ¿sí? El antropoceno y el capitaloceno también es importante porque hablamos de la crisis climática,
¿sí? Pero no entendemos ni siquiera la historia geológica del planeta, ¿sí? Bueno, después fíjense, A y B, porque las consignas de problemática las he puesto como A, B, C, D, para diferenciarlo de las consignas de desarrollo local, que es 1, 2, 3, 4, así no se mezclan. Vamos, consigna 1. Inmediatamente ahí viene la consigna 1, desarrollo local. O sea que hasta acá yo estoy explicando, gracias al contenido de problemática sociocultural, por qué nuestra sociedad es postindustrial, capitalista, globalizada, posmoderna, y dentro de los subdesarrollados, industrialismo tardío. ¿Sí? Bien, ahora fíjense que continúa. Consigna 1. Dentro de la temática de crisis civilizatoria, el espacio curricular de desarrollo local también nos habla de egoísmo e individualismo, donde el primero es individualismo exacerbado, ¿sí? Y el segundo es un nivel del proceso de individuación, colectivismo, como seres sociales que poseemos todos, ¿sí? Entonces, acá es importantísimo. Esto tiene que ver con la parte axiológica de los proyectos, que se empiece a hablar de valores, ¿sí? Hablar del egoísmo y el individualismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una cosa es individualismo, otra cosa es egoísmo. El egoísmo es el individualismo exacerbado y atenta contra el orden social. Si alguien es egoísta, atenta contra lo social, atenta con la lógica del bien común, ¿sí? Y eso en derecho seguramente también lo han visto, ¿sí? A nivel jurídico, el tema de qué es el bien común, qué es el bien público, ¿sí? Qué alcance tiene a nivel legal y jurídico cualquiera de las dos posturas. Belén, a ver, me levantó la mano y no Sí, tengo a profe. nadie en sala de espera. No tengo a nadie porque a veces me confundo. Dale, Belén, ¿qué me quieres consultar? Sí, estuve un rato desactivada porque no podía entrar. De acuerdo a toda, o sea, o sea, Exactamente, el claro, individualismo, todo eso lo tengo que relacionar claro. con la problemática que yo elegí. Muy bien, Belén, muy buena pregunta. Ponen la teoría al servicio del proyecto de ustedes. Colocan la pregunta, no el enunciado del problema. Recuerden, porque también estamos aprendiendo a planificar. No es lo mismo la pregunta que el problema. La pregunta surge para que la ciencia, nosotros somos ciencia, la Tecnicatura es un organismo de la ciencia, para que la ciencia empiece a abordarla. Primero la analiza, la diagnostica y después planifica la solución. La pregunta, eso lo aclaré, solamente va la pregunta, no el problema. El problema lo van a enunciar abajo, donde vamos a comenzar la primera parte del diagnóstico, que es muy simple. Ya después en el próximo parcial ya vamos a mostrar el árbol de problemas, eso va a ser otra cosa, ¿sí? Entonces, muy bien lo que dice Belén. Lo que yo hago es poner toda la teoría que trabajé en las consignas, ahora la pongo al servicio de mi pregunta de investigación, ¿sí? De mi proyecto. Este es el proyecto individual de cada uno. Ahí ya estás empezando a cultivar el análisis. Por eso a mí no me sirve que solamente me repitan como un loro lo que vieron en la teoría. Bien. ¿Contestada tu pregunta, Belén? Sí, profe, gracias. Ya, entonces, es importante para que un trabajo de ciencias humanas, porque estamos acá sobre todo en ciencias humanas, empecemos a hablar de valores. ¿Sí? Porque se hable de economía social o de un estado social de derecho o de un estado de bienestar no significa que estamos en contra ni del capitalismo ni del individualismo. ¿Sí? Que nadie los chicanee por ser colectivistas. No. Tanto el individualismo, ¿sí?, como el colectivismo forma parte de nuestra estructura como sujetos. Tenemos instinto gregario, somos mamíferos, necesitamos de la sociedad.
No podemos vivir, necesitamos de la familia, necesitamos del proceso de socialización, primaria, secundaria, conectarnos con amigos, estar integrados al sistema económico, político, social. Son dos niveles, el individualismo y el colectivismo, son dos niveles necesarios para el ser humano, que es un mamífero, un animal pensante que proviene de los mamíferos, ¿sí? No somos como una serpiente que nació después de un huevo y salió a reptar y a colgarse por los árboles a picar a la gente, ¿sí? Somos mamíferos, necesitamos los dos niveles, dice la ciencia, tanto la sociológica como la psicología dicen que necesitamos los dos niveles, ¿sí? Para mantener sana la sociedad necesitamos la integración familiar y la integración social, ¿ok? Bien, entonces, por eso ahí les pueden hacer, ahí cada uno lo pone, qué sé yo, considero que es importante en este proyecto atender los intereses individuales y también los intereses colectivos, porque, por ejemplo, el empleo es un derecho, por ello, bueno, por ejemplo, Javier dirá, es necesario ampliar la frontera de producción para poder integrar el recurso que no está siendo aprovechado, porque hay personas capacitadas pero desempleadas. Eso, vean ustedes, yo acá lo que quiero es ver que ustedes trabajan con los valores, ¿sí? Que están de acuerdo tanto con el individualismo como con el colectivismo, ¿sí? Porque somos una sociedad, ¿sí? No hay que ser solidarios con la familia, ¿sí? O decir esto, yo en el trabajo no tengo amigos, imagínense, es importante la cooperación, porque es necesario, que esto se llama fortalecimiento del capital social. Cuando vos desintegrás a las sociedades, las desempoderás, porque estás atacando el bien común. Porque si no, entonces no tengamos un sistema republicano, no tengamos un sistema de Estado, ¿sí? Y cada uno gobierna sin ley, ¿sí? Y con patrones y valores, ¿sí? Individuales y listo. O sea, es parte de la sociedad, el bien común es necesario también, no solamente los intereses individuales. Cuando el individualismo es exacerbado, se transforma en egoísmo. Y eso después genera externalidades negativas tanto en materia económica como en materia social también, porque puedo ser discriminado por mi ideología, por mi creencia, por mis valores, etc. Bien, consigna 2. Acá he notado, cuando los he estado evaluando en las actividades del campus, que acá han puesto consideraciones personales de lo bueno o lo malo de la globalización. No, lo que tenían que hacer era poder destacar esto que genera la globalización, que tiene su lado positivo y su lado negativo. En sí misma la globalización no es buena ni mala, es el producto de un capitalismo que alcanzó un tal grado de tecnología en las comunicaciones que estamos todos inevitablemente interconectados. Esto trajo consecuencias positivas y consecuencias negativas. Por lo tanto, yo en mi proyecto no puedo estar en contra de la globalización. Sí, ya en mi proyecto puedo prevenir los efectos negativos de la globalización que puede agudizar mi problema que voy a abordar. Entonces, qué bueno que está acá la ciencia para decirme lo positivo y lo negativo. ¿Para qué? Para servirme de lo positivo y contrarrestar lo negativo, ¿sí? Entonces acá, como bien dijo Belén, en el contexto de la pregunta de investigación de ustedes, ¿cómo va a beneficiar lo positivo? Y ponen, lo positivo de la globalización es que esto y esto. Pero también hacemos un llamado a la solidaridad o hacemos una alerta o prevenimos críticamente de lo negativo que nos puede ocurrir, y ahí pone lo negativo del proyecto. Entonces todo esto a ustedes también les va a ayudar a armar la táctica, porque van a generar en el plan de acción para cumplir las metas y los fines, ¿sí?
van a tener este abordaje profesional de poder prever, de poder para eso se planifica. Ustedes no pueden ser profesionales y llevar la gestión pública de un país de mero voluntarismo o ser solamente idealista y no poder prever la fase de concretar esos ideales, ¿sí? Entonces, para eso se planifica, antes de que el problema ocurra. Entonces, el problema, si no se soluciona como ustedes están planteando, va a generar aún más problemas. Bueno, acá tienen un cuadro y toman de este cuadro lo que consideran positivo y lo que consideran negativo. Y los ponen, ¿sí? Bien, y está muy bueno este cuadro porque dice lo bueno y lo positivo de la globalización a nivel económico, a nivel político, a nivel social y a nivel cultural. Por ejemplo, si yo quiero defender el bien común, lo positivo de la globalización es que me va a permitir mejorar la comunicación para que nos pongamos de acuerdo, ¿sí? Y lo negativo puede ser que nuestra identidad local, en base a los lazos familiares, comunitarios, puede verse perjudicado porque vienen identidades supranacionales que vienen a pisotear nuestra identidad o nuestros intereses económicos, políticos, los que sean. Bueno, eso, a nivel general, traten de ver, traten de hacer un análisis. Tampoco son licenciados ni doctores, no va a ser un análisis, ¿sí?, científico a nivel de profundidad sociológica, jurídica, pero sí a un nivel instrumental, ¿sí?, de poder profundizar mi crítica. Y todo esto van a ver que después les va a ayudar para cuando lleguemos al momento táctico, al momento de acciones, que eso va a ser mucho más adelante en parciales futuros, cuando ya tratemos de instrumentar el árbol de fines y metas, ya van a saber de antemano, ¿sí?, cómo abordar lo negativo de la globalización, de estar en un industrialismo tardío, de estar en nuestra condición posmoderna, y vos planteás en la táctica mayor participación política, y estás en una posmodernidad, en donde no creen en los mandatos ni partidarios, ni la gente va a ir a hacerte una manifestación para que te apoye tu proyecto. Entonces, lo planificás con tiempo y tratás de ver cómo compensar el ambiente posmoderno, ¿sí? O te dejas de andar enojando con la gente porque no participa, porque ya estás comprendiendo la situación y podés ver otras soluciones. Bien, fíjense acá, consigna 3, desarrollo local. De la consigna anterior, destaque la diferencia entre los conceptos de crecimiento y desarrollo y los indicadores de cada uno y cómo se mide. Bien, porque acá ya están explicando, van a explicar que no puede haber crecimiento o sea, que puede existir crecimiento sin desarrollo. De hecho, los modelos neoliberales y los planes de ajustes, ¿sí?, tienen esa visión, ¿sí? Bueno, acá ustedes explican por qué es importante el crecimiento con desarrollo. Bueno, en materia se llama desarrollo local, no se llama crecimiento económico. Desarrollo local, y para que haya desarrollo tiene que haber crecimiento, ¿sí? Bien, entonces ahí hablan de los coeficientes, Gini, ¿sí? Bueno, tienen ahí una serie, y fíjense qué datos arroja en Argentina. Eso sí lo pueden googlear, se fijan, ¿sí?, sobre todo en los organismos públicos, ¿sí?, gubernamentales. ¿Qué dato arroja el coeficiente Gini? Y lo ponen, ¿sí?, porque ustedes ahí están probando que hay desigualdad en la distribución, ¿sí?, porque ya estuvieron viendo en desarrollo local para qué sirve cada sistema de medición, ¿sí? Dentro del concepto de crecimiento ubica la frontera de producción, ¿sí? Porque ¿qué va a pasar si no logramos que los grandes terratenientes de la pampa húmeda al fin se produzca la revolución de la redistribución de la riqueza, etcétera, etcétera? Bueno, tendremos que aplicar un plan B. Desde las economías circulares, desde las economías solidarias, generando descentralización urbana, generando
mercados internos, locales. Habrá que ver de qué manera poder compensar las distintas problemáticas que se nos van presentando. Fíjense, consigna 4. Ahora revise todo lo escrito y compruebe que aplicó el enfoque de derecho humano durante la redacción del mismo. ¿Sí? Bien. Esto también surgió porque en las charlas que tenemos con los profesores se solía decir que llegaban a tercer año a hacer los proyectos de práctica profesionalizante y no tenían enfoque de derechos. Por ello es importante, ¿sí?, que mientras ustedes están cursando las materias de segundo año, ya empecemos a ejercitarnos en eso. Pero extra de lo que pedimos entre los profesores de manera articulada interna, más allá de eso, es importante que ustedes apliquen el enfoque de derechos humanos. Así como yo les pedí que explicaran con detenimiento cuáles son los pilares de la República. Porque ya hay frases armadas, simplistas, ¿sí? Y porque los derechos humanos dicen, y esto es así porque los derechos humanos dicen, no. Hay que ir a categorías concretas, operativas, ¿sí?, para que se pueda generar realmente que una gestión de política pública encarne, ¿sí?, los fines que tienen los derechos humanos. Entonces, fíjense, yo acá les puse, a continuación te doy ideas. Esto lo vimos con los chicos el año pasado cuando yo les di Estado y Sociedad, así que ellos lo van a poder hacer mucho mejor. ¿Sí? Quienes todavía esta parte no la tengan vista, acá les dejo en color negro ideas para que ustedes las dejen dentro del proyecto. Lo dejan. Porque fíjense que acá yo he hecho una cita. Acá sale citado, cita al final, sale que esto que yo les pongo acá está debidamente respaldado por un trabajo profesional y científico. ¿Sí? Siempre que hablamos de derechos humanos, hablamos de la lucha por sostener y profundizar la democracia. Miren qué importante. En tal sentido, los derechos humanos no son pensados hoy tan solo como un límite a la opresión y al autoritarismo, sino también como un programa que puede guiar u orientar las políticas públicas de los estados y contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas, particularmente en procesos de transición o en democracias deficitarias o débiles. Esto es importantísimo, ¿sí? Y acá ustedes lo van leyendo, ahí está un párrafo y ustedes dicen, mira, capaz que entre estos párrafos yo puedo agregar, porque esto que dice acá me sirve para fundamentar mi pregunta o mi problema de investigación. Mira cómo me ayuda a fundamentarlo o apoyarlo. ¿Sí? Y lo van poniendo. O si ven que no hace falta poner nada ahí, después agregan. ¿Sí? Por lo tanto, enfoque de derechos significa que está basado en los derechos, siguiendo el paradigma de los derechos humanos. Por un lado, desarrolla la capacidad del Estado como garante de derechos para cumplir con sus obligaciones, y por el otro, alienta a los titulares de derechos a reivindicarlos. Entonces, ustedes, el plan de acción que están proponiendo, seguramente es un derecho. No es, y fíjense si lo quieren analizar o no ustedes, que se incluya este proyecto como ley, fíjense si quieren, si pueden. No, esto, si no se cumple, hay una problemática que no tiene solución, y si no se cumple, se está atentando, se está violando un derecho humano, ¿sí? No hace falta que lo pongan de esa manera tan fuerte, pero ya explicándolo, miren, esto que digo no es algo aleatorio, abstracto, dialéctico, para que debatamos si se puede o no se puede. No, concretamente se está violando un derecho humano, ¿sí? Entonces, hablar con enfoque de derecho es decir que la ciudadanía no es beneficiaria de un servicio, es poseedora de derechos. Y el derecho se lo tiene que garantizar la política pública. Y la política pública es la que ejecuta política, poder, la ejecuta el Estado.
Y el brazo ejecutor de las políticas públicas es la administración pública, o sea, ustedes. A ver. Belén, dale, ¿qué me quieres preguntar? Ah, no, bajar. Estaba levantada de Perdón, profe, antes. ha quedado, ya bajo la mano. Ya, bien. No sé quién me quiso hablar. ¿Continúo? ¿Alguna duda hasta ahora? Bueno, continúo. Entonces, a ver, si ustedes están haciendo su proyecto y proponen en la estrategia, ¿no? Y en la táctica, por ejemplo, voy a hacer algo muy burdo. Faltan lapiceras en una escuela, ¿no es cierto? ¿No? Una escuela totalmente carenciada, los alumnos no tienen no tienen útiles para estudiar directamente. O sea, va la presencia de ellos, no tienen útiles, no tienen nada. Y lo mismo pasa con la escuela de una comunidad vulnerable cercana, y pasa en todas las escuelas. Y yo, tal cual bombero loco, voy y hago un voluntarismo político, un asistencialismo, y llevo útiles a esta y a la otra. Listo, ya está. Ahí no estoy trabajando con un enfoque de derechos humanos. Un enfoque de derechos humanos es, primero, no aplicar un estado penal, ¿sí? Cuando los papás de esos niños van a hacer un reclamo porque los echaron o por lo que sea, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer es una política social, ¿sí? Y tengo que ampararme en el derecho a la educación pública, ¿sí? Será a nivel primario, secundario, terciario, universitario, eso lo van viendo, ¿sí? Y no hablo de un ciudadano que está en una situación de pobreza, carenciado, donde yo le voy a hacer un enfoque de focalización del problema. Para que sea un derecho humano, tengo que hacer un plan integral, sistémico, en donde tengo que trabajar todas las variables, ¿sí? Otro ejemplo de focalización que no sirve porque no soluciona el problema de raíz. Ah, los pueblos originarios. Bueno, hagamos una reivindicación y enseñamos la lengua de los pueblos originarios. Enseñamos el Milcayap, el Quechua, listo. Tienen 2 lenguas. No sirve eso. Como derecho humano tienen que tener primero el derecho como autodeterminación como pueblos, ¿sí? Ser respetada su identidad y ser tratado también la temática económica, de exclusión económica, el tema de las tierras y demás. No se soluciona el problema solamente enseñando la lengua quechua o huarpe, milcayac, ¿sí? Bueno, fíjense. Esto para darles un ejemplo, enfoques tradicionales, sin enfoque de derecho, enfoque sectorial con intervenciones verticales y fragmentadas, son las famosas, lo que llamamos en política social, políticas de focalización. No, el enfoque de derecho es una visión integral e intersectorial de desarrollo. Yo tengo que generar un desarrollo genuino, tengo esa escuela urbano marginal, tiene que tener un departamento que se llame Departamento de Desarrollo Humano, Crecimiento Personal, Acompañamiento Familiar. Tengo que hacer todo un abordaje integral. ¿Por qué? Porque son personas. Por el solo hecho de ser personas y por la dignidad humana. Tienen derecho a tener un trabajo, a estar bien comidos y a poder acceder a la educación, ¿sí? Con calidad, ¿sí? A un estado de bienestar. Bien. Fíjense, las necesidades son alcanzadas o satisfechas. Acá en Enfoque de Derechos hablamos de derechos realizados, respetados, protegidos y cumplidos. Cuando utilizamos la palabra necesidad, es operativa porque estamos detectando necesidades. Pero un enfoque de derecho no va a decir que estamos para cubrir necesidades, va a decir estamos para garantizar derechos, para hacerlos respetar, para protegerlos y cumplirlos. Eso es hablar con enfoque de derecho. Surgen en el diagnóstico las necesidades sentidas. En tanto derechos, tal y tal, proponemos tal y tal cosa. Fíjense a medida que ustedes van redactando, a ver qué parte ahí pueden hablar. Fíjense,
Las necesidades no conllevan responsabilidades u obligaciones, aunque pueden generar promesas, ¿sí? Y bueno, es decisión de los padres si lo mandan a estudiar o no. Es un derecho que los niños y niñas vayan a la escuela. Y como es un derecho, lo tiene que garantizar el Estado. Si ese niño o niña no está yendo a la escuela, es porque algo grave está pasando en la familia. Como ustedes cuando no van a mis clases presenciales. Bien, las necesidades pueden ser priorizadas. Los derechos humanos son indivisibles dada su interdependencia. Acá no hay cuestión de prioridad. Es la esencia de la gestión de políticas públicas. En esta ética que ha cristalizado Occidente, que la llama derechos humanos, ¿sí? Bien, las necesidades pueden ser alcanzadas a través de acciones de caridad y asistenciales, por favor. Y bueno, el efecto derrame, aguantate las migajas, la caridad, y bueno, que se encargue la iglesia. No, la caridad y el asistencialismo no tienen cabida desde la perspectiva de los derechos humanos, son derechos. No es, y vemos si perjudicamos o no el medio ambiente, y bueno, siempre hay pobres, y bueno, ¿sí? La participación es una estrategia, dice la visión tradicional. Dice acá, la participación es un objetivo, una meta y una estrategia. Por eso los diagnósticos que yo conformo dentro de la planificación el diagnóstico participativo, donde tienen que estar el mapeo de actores claves. Tiene que estar Doña Rosa y Macri, los dos, y los voy a tratar los dos por igual, ¿sí? En la mesa chica. Bien, se centra en las manifestaciones de los problemas o en sus causas inmediatas centradas en el acceso a servicios básicos de calidad. No, dice, una perspectiva de enfoque de derechos centrados en las causas estructurales básicas, así como en las manifestaciones focalizadas en el cumplimiento de derechos y en el empoderamiento. Bueno, mandémosle nylon a las villas de emergencia porque vino la lluvia y les destruyó todo. ¿Sí? No, nos centramos en las raíces, ¿sí? En la solución coyuntural. ¿Por qué? Porque tenemos un enfoque de derechos humanos. Porque lo principal es el ser humano, la familia, la comunidad y el ambiente. Listo. No hay más para discutir. Sigamos, concepto de desarrollo local en América Latina. Teniendo en cuenta además que integra la caracterización del conjunto de países subdesarrollados, América, respecto de los países desarrollados, hable ahí, bueno, ahí expliquen brevemente, ¿sí? Esto quizás no hace falta ponerlo en un proyecto de ley, pero yo se los pido que lo pongan acá para ir controlando, ¿sí? Que van siguiendo la teoría, ¿sí? Que no es lo mismo el mapeo de pobreza de un país, de la planificación del desarrollo local de un país desarrollado que de un país subdesarrollado. Nuestra planificación del desarrollo local tiene como problema principal, ¿sí? No tanto que si el parque industrial, que si esto, que si lo otro. O sea, primero tengo que atender a la pobreza y para ir a las raíces, ¿sí? Tengo que generar una comunidad de los tres actores, Estado, mercado y sociedad civil, ¿sí? Para aumentar la frontera de producción económica, ¿sí? Y que esos parques industriales, ¿sí? Se generen teniendo en cuenta nuestro recurso, ¿sí? Nuestro recurso humano, nuestro capital intelectual, que para eso tenemos una universidad pública, ¿sí? ¿Y quién va a tener los recursos? Los medios de producción, tierra, capital a través de préstamo, todo eso, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Porque somos países, dijimos, con un industrialismo tardío, una industrialización tardía, ¿sí? Entonces, antes de ir a lo postindustrial, que también nos está llegando a lo postindustrial, ¿sí? Primero a los pibes enseñémosle a trabajar, a generar un desarrollo interno, un crecimiento económico con desarrollo, ¿sí? Bien, consigna aquí es dar dicha definición, ¿sí? Tienen que dar la definición de desarrollo local en América Latina. ¿Por qué? Porque tenemos no solamente conciencia de clase,
sino conciencia de que estamos en países subdesarrollados, totalmente endeudados, que no nos permiten ejercer nuestra soberanía y autonomía en las decisiones, sobre todo económicas. La independencia política la logramos, pero ahora ¿tenemos la misma soberanía para ejercer nuestras políticas económicas? ¿A dónde está yendo el excedente? ¿De dónde estamos, a quién estamos ajustando y a quiénes no? ¿Sí? Bueno, eso es también parte del desarrollo. ¿Sí? ¿Genero más pobreza? ¿Sigo maltratando a los abuelos o le saco el incentivo docente a los docentes? Bien, todo eso va ahí. Bueno, ¿pero por qué? Y porque estamos en América Latina, estamos en países subdesarrollados, ¿sí? No tenemos total soberanía para trabajar las políticas económicas. Bueno, porque estamos endeudados, ¿sí? Hace años que estamos endeudados. Bueno, esto no viene de ahora. Consigna 5, desarrollo local. Luego de definir la consigna 4, que es el desarrollo local en América Latina, relacionarlo con el concepto de desarrollo local en América Latina. Eso no hace falta que lo elaboren ustedes, ya está, ahí explica, yo voy explicando qué sería el desarrollo local en América Latina, o sea, y ahí lo van uniendo, lo van articulando, porque decía acá el subtítulo, concepto de desarrollo local en América Latina. Y esto está buenísimo, porque responde a lo local también, porque estamos hablando de desarrollo local acá, en América Latina, países subdesarrollados, aquí en Argentina. Porque si no, estamos mostrando que queremos imponer un modelo de desarrollo que nos viene de afuera, con un plan de ajuste o con ideas que no hacen a la soberanía política y económica y cultural, no nos permite ejercer nuestra soberanía. ¿Sí? ¿Por qué tenemos un Estado que se llama Argentina? Somos Argentina, no somos otro país. Bueno, defina de manera separada el concepto de desarrollo sostenible, aclarando que el mismo integra el concepto de desarrollo local. O sea, a todo este problema de países subdesarrollados, industrialismo tardío, encima se nos suma el problema del deterioro del medio ambiente. Bueno, tenemos que generar crecimiento con desarrollo humano y sin maltratar el medio ambiente. Eso también es un derecho humano y eso se llama justicia planetaria. Bien, o sea, justicia social tiene que ir acompañada de justicia planetaria. Fíjense, acá hay otra consigna. Articular la perspectiva, lo anterior con la perspectiva biocultural. Por lo tanto, no solamente salir de un capitaloceno o antropoceno, sino también tener en cuenta la perspectiva biocultural. ¿Sí? Que la persona pertenece no solamente a la familia, sino a una comunidad y también pertenece a la naturaleza. No somos electrodomésticos. No puedes estar todo el día encerrado, necesitas tomar aire. Y por lo que yo sé ahora no hay ningún robot que pueda fabricar el oxígeno. Así que creo que el árbol y el agua vale más que el oro o cualquier tecnología. Entonces, crecimiento a costa de qué y de quiénes, siempre. Como consecuencia de todo lo trabajado en la consigna 6, ahora caracteriza la economía circular. Bueno, en consecuencia, ya la ciencia económica tiene un paradigma para trabajar que se llama economía circular, ¿sí? Para trabajar la obsolescencia programada, para trabajar el desastre ambiental, la producción de residuos. Estamos produciendo más residuos que recursos, vamos a tener que generar el traslado a algún planeta para llevar todos los residuos que estamos generando acá, contaminando y atentando contra la vida del planeta, por eso tiene que ser circular, bueno, y demás. Ahora revise todo lo escrito y vuelva a comprobar que aplicó el enfoque de derechos humanos durante la redacción del mismo, ¿sí? Traten de ver ahí si pueden mejorar algo que estuvieron hablando, ¿sí? Y decirlo que es un enfoque de un derecho, que ustedes no vienen a hacer un asistencialismo, ni tal bomberos locos a apagar fuego, ¿sí? Sino que es una planificación. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Hay alguna consulta? Hasta acá todo claro. Voy a tomar asistencia.
Verónica, Silvia Fernández, Paola, Luli, Luis y Belén. Bien. Ya voy a hacer una captura de pantalla. Bien. Fíjense, ahora entramos a una Profe, parte. Sí, perdón que a lo mejor ya lo explicó, pero quería saber, hasta ahora se entiende por